Buenas tardes, los saludo con la paz de Cristo. Estamos hoy para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a hablar hoy de un tema que hemos estado tocando los días anteriores y que es muy importante y lo seguiremos tratando. La santificación en la iglesia, en el creyente y cómo comienza esa santificación. Antes quería contarles algo. En la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, o cuando comienza el final de la Segunda Guerra Mundial, se conoce el desembarco de Normandía como el día D, donde las tropas aliadas, especialmente de Estados Unidos, desembarcaron y de ahí en adelante fueron tomando toda Europa, y cuando este desembarco se produjo fue crucial ese día, por eso conocido como el día D, porque fue el momento en que se empezó a ganar esa guerra, en que Alemania empezó a perder la guerra. Fue el día D. Y eso ocurrió, y los alemanes sabían que si eso ocurría, cuando las tropas aliadas pudieran desembarcar en Europa, entonces su guerra iba a estar perdida, ¿sí? Pero a pesar de que las tropas norteamericanas pudieron desembarcar y empezaron a tomar ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, y siguieron avanzando hasta después llegar a la misma capital de Alemania, a Berlín, eh, aunque ya la derrota estaba decretada directamente para los alemanes, eso no quiere decir que ellos se rindieron, sino que era un ejército en derrota y un ejército en fuga, y ese ejército alemán, que ya estaba derrotado, siguió presentando batalla y siguió causando daños, y hacía la mayor cantidad de daños posibles al enemigo que lo había derrotado, ¿sí? Y yo quería tomar esta ilustración, que a veces las ilustraciones usadas, aplicadas a la palabra de Dios o a los mensajes de la palabra de Dios, no son exactos, nunca van a ser exactos, siempre apuntan a una determinada visión de lo que se quiere presentar, y podemos encontrar que no podemos tener una analogía exacta entre una cosa y otra, pero sí le quiero decir que lo podemos bien usar con respecto a lo que es la santificación, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida al Señor, ahí comienza, como la misma Biblia nos dice, una nueva etapa en nosotros. Es que desde ese momento nacemos de nuevo, tenemos vida en Jesucristo, Él viene a nuestro corazón y de ahí en adelante nosotros somos de Cristo, estamos convertidos, y ahí se produce en ese evento que ocurre en nuestra vida, se produce un hecho que es nuestro, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra ser lavados por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios lo muestra de esta manera. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese proceso que habla acá, que parece que fuera de varias etapas, ocurre todo a la vez. Ser lavados, ser santificados y ser justificados ocurre cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, ¿sí? Entonces, este tema que vamos a tratar nosotros ahora acá, que es el de la santificación,
es un tema muy poco tratado por la iglesia hoy día, porque a veces no se lo sabe cómo tratar. ¿Por qué? Porque han ocurrido muchos fracasos con respecto a esto. Hemos tratado de lidiar con nuestros pecados, con nuestras cosas que nos llevan vez tras vez a caer en las mismas cosas que desagradan a Dios, a desobedecer la palabra de Dios, a caer en adicciones, en pecados que nos excluyen de la presencia del Señor. Y sabemos todo eso y nos sentimos fracasados. Y no se habla tanto de lo que el pecado es, las consecuencias que tiene sobre nuestra vida y cómo obtener victoria sobre el pecado, no solo a la persona que no conoce a Jesucristo, sino ahora al creyente. ¿Cómo usted y yo, como creyentes, podemos tener victoria sobre el pecado? Vivir una vida una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿sí? Ha habido muchos conceptos erróneos en cuanto a lo que es la santificación, ¿sí? Y esto lo hablo dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia se habla cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia, pero a veces dentro de la misma iglesia del Señor hay conceptos erróneos sobre qué es la santificación. Para algunos la santificación son dos eventos, un evento inicial cuando uno se convierte y otro evento que es el momento de la santificación total o plena de la persona donde ya no es hecha perfecta y ya no comete más pecados. Esas dos cosas, esos dos eventos no son lo que la Biblia nos enseña, realmente. Aunque algunas personas o algunas denominaciones lo han enseñado así, lo vemos que no es así y eso se ve claramente en la práctica, que es un concepto erróneo de que nosotros llegamos en algún momento por un determinado evento que pasa en nuestra vida a un tiempo de santificación completa, porque eso no lo vamos a llegar hasta que estemos en la presencia misma del Señor, cuando ya partamos de este mundo. Mientras estamos aquí, nosotros tendremos que seguir luchando con el pecado. Es un poco como pasó con el día D. Ellos habían ganado la guerra en el momento que ya habían pisado Europa, pero el enemigo todavía no se rendía, el enemigo seguía presentando batalla y causando ruinas. Cuando decimos que nosotros somos santificados, cuando conocemos a Jesucristo, quiere decir que ahí tenemos una posición distinta. Antes vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Pero cuando conocemos a Jesucristo, ¿no?, por su obra en la cruz del Calvario y su sangre derramada, cuando creemos en Él y lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, entonces somos santificados, dice la Biblia, somos apartados para Dios, somos limpiados de nuestros pecados y somos santificados y seamos justificados. Quiere decir que somos liberados de la condenación del pecado, de la penalidad del pecado que pesaba sobre nosotros. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Bueno, nosotros somos justificados, dice aquí el pasaje que hemos leído. Quiere decir, hemos sido liberados de la condenación o de la penalidad del pecado, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener desde ahí en adelante, de que conocemos a Jesucristo, nunca vamos a tener más problemas con el pecado y nunca vamos a tener que lidiar más con el pecado. Lejos esto es de ser una realidad, ¿no es cierto? Y cuando lo creemos así, o que en el momento de conocer a Cristo, después ya de ahí en adelante no vamos a tener más problemas con el pecado,
o que cuando ocurre como una segunda experiencia de santificación o de consagración, donde de ahí en adelante somos hechos perfectos y ya ahí no vamos a tener que lidiar más con el pecado, entonces estamos muy equivocados porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Así que ese enemigo nuestro que está derrotado porque nuestro viejo hombre, dice la Biblia, murió con Cristo en la cruz, estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo. Entonces, he muerto al pecado. Quiere decir que se rompió esa relación que tenía con el pecado, donde el pecado reinaba sobre mi vida, donde estaba en el trono y yo no podía hacer otra cosa más que obedecer y estaba esclavizado a eso. Eso se rompió, ¿no? Y eso lo rompió Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, cuando Cristo murió, tuvo nuestra victoria, está ahí en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y nuestra vieja naturaleza murió con Cristo Jesús. Así nos enseña la Biblia. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no vamos a tener más problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque dentro nuestro esa vieja naturaleza caída permanece. Hemos sido liberados del poder del pecado, pero no hemos liberado de la presencia del pecado en nosotros. El pecado, la carne o la naturaleza pecaminosa que tenemos que nos lleva al pecado, vive en nosotros. Esa naturaleza, cuando llegamos a Cristo, hemos sido libertados de ese poder, de esa naturaleza que gobernaba sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero ahora comienza, desde que conocemos a Jesús, un proceso de santificación. Somos santificados en el instante y de ahí somos santos, ¿sí? Esa es nuestra posición, somos santos. Pero para alcanzar la condición de santos, ahí hay todo un proceso gradual que se va haciendo, que empieza ahí, porque para entrar en ese proceso de santificación, el único que puede entrar en un proceso de santificación, en ese proceso, solamente lo pueden hacer aquellos que han conocido a Jesucristo, aquellos que han recibido a Jesús y ya han sido santificados por el Señor. Y tienen esa posición tomada en Cristo, ¿sí? Son nueva criatura en Cristo y ahora son santos, son apartados para Dios, ¿sí? O sea que en un sentido nosotros somos santos y somos pecadores a la vez, porque todavía la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero hemos sido santificados en Cristo Jesús porque hemos muerto al pecado y nos debemos considerar, dice la Biblia, muertos al pecado, ¿sí? Pero esa vieja naturaleza todavía está en nosotros y presenta batalla cada día. Y nosotros debemos entrar entonces en un proceso que es el proceso gradual que se produce en nuestra vida desde la conversión en adelante, que es el proceso de la santificación, que son dos etapas de la santificación. Es la inicial, que ocurre, que es un evento cuando conocemos a Cristo, y después un proceso que nos va a llevar toda la vida, ¿sí? Que no va a terminar nunca mientras estemos en esta tierra. Solamente terminará cuando estemos en la presencia de Dios y entonces ahí alcanzaremos la perfección y seamos glorificados. Entonces, no podemos entrar en el proceso de la santificación si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, porque no es algo que lo podamos hacer nosotros por nosotros mismos. Nosotros no nos podemos santificar. Nosotros no podemos tener victoria sobre el pecado por nuestras propias fuerzas, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad o por lo que sea. Nada de lo que provenga de nosotros puede tener victoria sobre el pecado. Todo lo que podemos tener sobre el pecado, sobre el diablo y sobre el mundo, nos tiene que dar el Señor Jesucristo. La victoria sobre eso
solamente la podemos tener en Jesucristo. Y para eso, cuando conocimos a Jesús, entonces desde ahí en adelante el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros esa vida para darnos victoria sobre el pecado y empezar a vivir esa vida, ese proceso gradual en nuestra vida que es la santificación. ¿Sí? Que son dos etapas entonces, una inicial que es un evento, y otra que dura toda la vida y es la que estamos viviendo, es la que aquellos que conocemos a Cristo, que somos parte de la iglesia del Señor, estamos viviendo. Ese tiempo de ser liberados del poder del pecado, ¿no es cierto? Y que vamos teniendo victoria sobre él, pero esa victoria no la podemos tener a menos que Jesucristo esté obrando en nosotros, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que partir de la palabra de Dios y qué es lo que creemos y no tanto de lo que hacemos, ¿sí? Porque nuestra victoria está en creer y no en lo que hacemos, ¿sí? Primero tenemos que creer en la palabra de Dios, no en cualquier cosa, y teniendo una base de nuestra fe, entonces de ahí en adelante podemos llevar adelante en la práctica, en lo que hacemos, una vida de victoria en el Señor. Y para eso lo que tenemos que ver, como dice, yo quisiera volver a Romanos capítulo 12, que ya lo hemos tratado en el mensaje anterior, que dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y este transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento es un proceso de transformación. Y para que este proceso se llegue a cabo, esta transformación se lleve a cabo, la Biblia nos enseña acá que debemos presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo. Cuando se presentaba en el templo de Jerusalén o en el tabernáculo el sacrificio de holocausto, donde se mataba un animal y se lo presentaba, y ese animal era consumido por las llamas y entregado para Dios, entonces está hablando de ese ejemplo, da esa analogía, que nosotros tenemos que hacer de lo mismo. Un sacrificio se presentaba muerto. Quiere decir que si nosotros nos tenemos que presentar delante del Señor, tenemos que presentarnos nosotros vivos para Dios, pero muertos al pecado. Quiere decir que ya hemos muerto con Cristo al pecado. Entonces, no podemos tener victoria sobre esa naturaleza pecaminosa si esa naturaleza pecaminosa no ha sido muerta en la cruz de Jesucristo. Entonces, estoy muerto y no puedo hacer nada. Una persona muerta no puede hacer nada. Quiere decir que nosotros no podemos hacer nada a nosotros mismos para santificarnos. El que lo tiene que hacer es el Señor. Así lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Yo no, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice: y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Os santifique por completo. Y esto le estaba hablando a la iglesia. Quiere decir que la obra de la santificación del creyente no había terminado de ninguna manera. Y va a durar toda nuestra vida. ¿Sí? Y todos nuestros días, cada día, tenemos que ir en fe delante del Señor, y es a través del Señor Jesucristo donde nosotros podemos tener
victoria sobre el pecado a través de nuestra relación con el Señor y que Cristo viva su vida en cada uno de nosotros. Eso lo puede hacer el Señor solamente a través del Espíritu Santo. Podemos nosotros tener esa bendición de poder tener victoria sobre el pecado. En Romanos 8:2 nos dice la Biblia de la siguiente manera, querido amado hermano que estás escuchando en esta tarde. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El poder que tenía la muerte y el pecado sobre mí ha sido quitado. Por el Espíritu Santo que vive en mí, he sido liberado. Ahora tengo el poder del Espíritu Santo que me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte que yo me llevaba a esa esclavitud. Y ese poder que ejercía el pecado sobre mi vida, yo he sido libre y ahora tengo el Espíritu Santo de Dios, que es el que me puede llevar a vivir libre del pecado realmente y hacer la voluntad de Dios con mi vida a través del Espíritu que vive en mí. Así que entonces nosotros podemos tener victoria en el Señor y esa obra la realiza el Señor. Como dice también el apóstol Pablo, el que empezó en vosotros la buena obra la completará, ¿no? Esta santificación del cristiano es progresiva. En Romanos 6:22 nos dice que tenéis por vuestro fruto la santificación. Es una planta, el proceso que se produce hasta que esa planta da fruto. No es algo inmediato, no es un evento de un momento, sino que es un tiempo que transcurre donde va desarrollándose nuestra vida hasta que damos fruto realmente para el Señor. Otra base bíblica para la santificación progresiva es 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos de toda contaminación. O sea que siempre estamos hablando de un proceso. En 2 Corintios 3, 18 dice, somos transformados de gloria en gloria. Dios está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Somos transformados por el Señor, ¿sí? El versículo en 2 Corintios, capítulo 4, del 16 al 17, dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, el que tenemos, la nueva criatura, la nueva creación que somos en Cristo, se renueva de día en día. ¿Sí? Vamos renovándonos, vamos creciendo. Entonces, cuando hablamos de santificación, hablamos de crecer espiritualmente. Hablamos de tener victoria sobre el pecado. Cuando hablamos de santificación, habla de renovarnos día a día espiritualmente para ser cada vez más semejantes a Jesucristo. Y vamos siendo hechos a la imagen de Dios. A la imagen de Cristo vamos siendo. Dios va transformando nuestras vidas. Ese es un proceso de Dios. Entonces, eso es santificación. Es un proceso del Señor en nosotros, una renovación, una transformación, un crecer en la gracia, un crecer en el conocimiento de Dios, una limpieza que hace el Señor en nosotros, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios nos enseña, en Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos, dice que el pámpano que no lleva fruto lo cortará, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y dé fruto abundante. Y los pámpanos somos nosotros, somos las ramas, y la vid es Jesucristo, ¿no? Y dice, separados, el pámpano, la rama de la vid está muerta, tiene que estar unida a Jesucristo para tener vida, y es así como tenemos vida si estamos unidos a Jesucristo. Y si estamos unidos a Cristo y somos de Él y estamos en Cristo, le pertenecemos al Señor,
Entonces, y damos fruto para su gloria, para ser testimonio de Cristo en el mundo, y hay un proceso de Dios de santificación. Dice que la palabra de Dios, que Él nos limpiará para que demos más fruto para la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, es un proceso que es Dios el que lo hace en nosotros, nos enseña la palabra. Y muchas veces fracasamos en esto porque queremos por nuestra propia cuenta ser mejores creyentes, ser más espirituales y a través de tener más tiempo de oración, más ayuno, más lectura de la Biblia. Resulta que es todo con esfuerzo humano, ¿no? Y la verdad es que todas estas cosas las tenemos que hacer y son de mucha bendición para nuestra vida, pero ese no es el objetivo. Tenemos que partir de que debemos vivir por fe. Por fe empezamos nuestra vida en Cristo y por fe debemos vivir y debemos conducirnos cada uno de nuestros días. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y santificación también es agradar a Dios, vivir una vida que agrada a Dios. Y para vivir esa vida que agrada a Dios, tenemos que hacerlo con la base de la fe en la cruz de Jesucristo, donde Él ganó todas las victorias para nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo que está en nosotros va a obrar en nosotros para producir esa obra, ese proceso de santificación. Pero solamente el Espíritu Santo va a obrar en el marco de la cruz de Cristo, de la obra que hizo Cristo en la cruz. No por nuestros esfuerzos, sino que va a obrar el Espíritu Santo cuando nosotros tengamos puesta nuestra fe en la cruz de Jesucristo, que es donde tenemos la victoria. Y entonces, dentro de ese marco de la obra de la cruz que Cristo hizo entregando su vida y completó cuando dijo consumado es, ya está todo hecho, ya hice todo. Entonces dentro de ese marco se mueve el Espíritu Santo, que es en la obra de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, entonces ahí le damos la oportunidad, por decir de alguna manera, a que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros, ¿sí? Y podamos nosotros vivir una vida conforme a la palabra de Dios y nos conduzcamos de acuerdo a lo que Dios hace, ¿sí? La palabra entonces nos dice que el Señor Jesucristo cuando estaba con sus discípulos y le lavaba los pies y tuvo eh, esa charla con Pedro que no quería que Jesús le lavara los pies, Jesús le dijo, el que está lavado o bañado no necesita sino de lavarse los pies, le decía, solamente, ¿no? Porque Pedro le decía, lavame todo entonces, Señor, bañame todo, sí, porque si no, no iba a tener parte en el reino de los cielos. Dice, el que está bañado o lavado no necesita sino lavarse los pies. Y el Señor le estaba diciendo, vosotros ya estáis limpios, estaban lavados, ya están santificados, como dice 1 Corintios 6:11, ¿no? Pero todos los días necesitamos seguir santificándonos a través del Espíritu Santo. Y es solamente a través de su Espíritu que nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Tenemos que, por un lado, sacar, que como dice, es algo que pareciera contradictorio, ¿no? Porque en Colosenses nos habla de vestirnos de las viejas vestiduras del viejo hombre, deshacernos y vestirnos del nuevo, como si lo hiciéramos nosotros por nosotros mismos. Y nos habla también de hacer morir lo terrenal y de desechar y cortar con el pecado. Es cierto, nosotros tenemos una parte en esto. La parte que tenemos nosotros es de cortar con el pecado y la parte que tenemos nosotros es de presentarnos delante del Señor cada día, ¿no es cierto?, para que ser instrumentos de justicia en su mano,
para ser santificados por el Espíritu Santo, para tener comunión con el Señor, para depender, decirle, Señor, yo separado de ti nada puedo hacer, y para vivir esta vida nueva en Cristo que yo ya comencé gracias a la fe puesta en ti y a la obra en la cruz del Calvario, ahora tengo que seguir viviendo de la misma manera, Señor, y tú vas a completar en nosotros esa obra, ¿sí? La voluntad de Dios, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, yo quiero ahora compartir este último texto con ustedes, dice así la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, Dios está hablándonos acerca de este proceso de santificación que Él quiere hacer en nosotros, que es su voluntad que ocurra en cada uno de nuestras vidas. Tenemos que estar abiertos a que Dios esté obrando en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, y para eso lo tenemos que hacer poniendo nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Y es la única manera de poder alcanzar entonces una santificación que vaya en proceso de avance, de ir para adelante, de ir renovándonos, de ir creciendo espiritualmente. A veces decimos, queremos crecer espiritualmente. Cuando hablamos de crecer espiritualmente, estamos hablando de santificarnos. Estamos hablando de dejar el pecado atrás y empezar a vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios y una vida que agrada a Dios y que vive para el Señor Jesucristo. Y para eso debemos poner nuestra fe en Él, porque el único que venció el pecado, que no cayó en pecado, que venció sobre la cruz al diablo, al pecado, al mundo, se llama Jesucristo, ¿sí? Y nosotros debemos considerarnos que estamos crucificados juntamente con Cristo y que estamos crucificados al mundo, que ya no le pertenecemos, no pertenecemos al diablo. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás. Juan decía en su carta que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros los hijos de Dios ya no lo estamos, porque hemos sido liberados por Jesucristo de ese poder del diablo que había sobre nosotros, que nos tenía esclavizados. Ya no lo somos, no somos esclavos del diablo, tampoco somos esclavos del pecado. Ahora el pecado dentro de nosotros no se rinde, está ahí a la puerta para acecharnos y asaltarnos, ¿sí? Es como le decía el Señor Dios a Caín: mira, el pecado está ahí a la puerta, Caín, ¿no es cierto? Como diciéndole, el pecado te está esperando, que vos salgas como una fiera, como un monstruo que está esperando para saltarte si vos le das lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que el pecado está haciendo, está ahí. El diablo anda alrededor nuestro buscando a quien devorar, ¿sí? Y nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne y debemos de cortar con todas esas cosas en nuestra vida y entregar nuestra vida a Jesucristo, presentarnos delante de Dios, consagrarnos al Señor, darle nuestra vida al Señor, decir: Señor, yo dependo de ti por la fe en Jesucristo, ayúdame a vivir conforme a tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.